Hoy te decíamos que vamos a asistir a un hecho histórico que tiene que ver con la historia muy reciente, pero también la historia ocultada porque durante mucho tiempo no hubo juicios para que, como en una república deba suceder, los crímenes, y particularmente los crímenes de lesa humanidad, queden saldados. Está con nosotros, y es un gusto recibirla, a Estela de Carlotto, que es la presidenta de Abuelas. Gracias por estar con nosotros. No, por favor, un gusto. Y está Seferino Reato, realmente un admirable colega. Gracias, Seferino, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Que ya nos enseñó con sus libros, con Operación Primicia y con Operación Traviata, a bucear un poco en la historia reciente. Y ahora está presentando disposición final, la confesión de Videla, que mañana está en las librerías, ¿no? Sí, a partir de mañana. A partir de mañana. Jamás uno debe quedarse en las sensaciones personales, y por eso voy a empezar con una sensación personal. ¿Qué impresión te dio estar frente a Videla? Mirá, a mí lo que me llamó la atención es lo que van a ver en el video, el estilo frío, preciso, articulado, de cómo relataba estos hechos aberrantes. En el sentido de que parecía referirse a hechos cometidos por otras personas. Eso es lo que me llamó la atención de entrada. En realidad yo sobre el contenido me doy cuenta de todo lo que había dicho después, reflexionando, pensando, porque yo estaba haciendo un libro distinto, donde las entrevistas con Videla eran un insumo, pero no era lo más importante. En la editorial se dieron cuenta de que tenía que cambiar de tema, y gracias a ello cambié de tema. Es decir, es toda la cocina de hacer un libro donde para un periodista lo más difícil muchas veces es tomar lo más importante del entrevistado. Claro. ¿Cuánto tiempo estuviste en un cara a cara con Videla? Y la primera vez fue el último miércoles de octubre del año pasado hasta marzo de este año. Son 9 entrevistas, 20 horas. 20 horas. También tuve otras reuniones, por ejemplo, cuando cambié de tema, que claro, obviamente le tuve que avisar porque necesitaba algunas precisiones y más material sobre la dictadura, que al principio no quería, pero después sí, yo igual lo iba a hacer porque ya tenía todo el material medular, pero me parece muy importante tratar con respeto a todos los entrevistados, más allá de la opinión que uno tenga. Claro. Estela, ¿le tocó alguna vez estar en un cara a cara con Videla? No, yo creo que lo he visto por primera vez así en persona en el juicio que se está llevando adelante ahora sobre el plan sistemático de robo de bebés. Cuando nuestros abogados hicieron el alegato, estuve yo a pocos metros de este hombre. Es la primera vez que lo vi personalmente, ¿no? A Viñones sí, lo he visto personalmente. Vuelvo, claro, cuando usted estaba intentando saber qué había pasado con su hija, digo, vuelvo a algo que es poco periodístico, pero me parece que ayuda a entender. ¿Qué sensación tiene cuando lo ve? Ahora lo vamos a ver enseguida. Vamos a ver imágenes que nunca antes se han visto, con un tono muy fuerte realmente. ¿Qué siente personalmente cuando lo ve a Videla? Bueno, yo siempre expreso la sensación que de odio nunca tuve, revancha y venganza tampoco, pero sí una necesidad fundamental de la justicia. Y lo que siento es un rechazo porque no es un ser humano, se ha deshumanizado esta persona, ha perdido su condición de tal para transformarse no en un animal, porque los animales tienen códigos que él no tiene, porque tiene razonamiento, no mató para defenderse, sino todo lo contrario, ideó todo un plan, él y sus colegas, para la eliminación del opositor de la manera que fuere. Y realmente es rechazo, ¿no? Es rechazo y a la vez es asombro interno de que existan personas así. Me cuesta creer, porque hay criminales, pero matan por pasión o por dinero o por impulso, pero idear fríamente un plan, un proyecto, llevarlo adelante por años, y ahora, a través de sus dichos, que ya lo hizo con otro periodista español, reconocer fríamente su responsabilidad y la de sus colegas, no arrepentirse y casi sentirse feliz, como que lo volvería a hacer, que hicieron bien,
con argumentos mentirosos, porque miente, es realmente increíble. Es difícil ver a una persona cerca y pensar si es humana, ¿no? Hay algo de lo que dice Estela que es muy cierto. Durante años se negó que hubiese un plan, que hubiese un método, que hubiese una forma. Y el relato que vos conseguís en tu libro es que efectivamente había un plan, había un método y había una concientización orgánica de cómo debía hacerse. Sí, absolutamente. El método era disposición final, que son dos palabras muy militares de logística, y él las explica. Disposición final es cuando, por ejemplo, una ropa no tiene más uso, porque ya no tiene vida útil, no sirve. Entonces pasa a disposición final. O sus siglas DF, y así se referían, digamos, a ese método que tenía cuatro pasos. La detención o el secuestro de personas, confinamiento en lugares secretos o clandestinos, muerte, ejecución sumaria para los irrecuperables y después desaparición o ocultamiento de sus cuerpos. De sus cuerpos. En este sentido, lo que Videla dice es que precisamente recurrieron a ese método para no provocar protestas dentro y fuera del país. Cuando muchos argentinos se preguntan, ¿por qué yo no me di cuenta? Con culpa. ¿Cómo no me di cuenta de lo que pasó? La respuesta está ahí. No te diste cuenta porque no querían que se diera cuenta. Ese era el plan. Yo quiero que compartamos una parte de lo que ha sido el diálogo cara a cara de Ceferino Reato con el primer presidente del gobierno de facto, del proceso de reorganización nacional. Y como lo decía Estela, hay que estar muy atento al tono, al modo perverso en el que cuenta lo que ocurría entonces, y ya lo compartimos. La guerra, por su naturaleza, es un fenómeno cruel. Una guerra interna entre hermanos doblemente cruel. Pero a veces las sociedades deben enfrentar precios a pagar en función y en virtud de objetivos superiores. En este caso yo le puedo decir que esta guerra, dentro del marco de crueldad que la caracterizó, fue el precio que lamentablemente la nación argentina hubo de pagar para seguir siendo una república. Esto es una cosa que está en la sociedad, está instalada en la sociedad como un cargo que debemos a la sociedad, que debemos aclarar cuanto como podamos. Y es difícil, es difícil. Después de mucho dar vueltas, yo en este momento le diría que creo que no hay más que decir la realidad. En toda guerra hay un saldo de lisiados, muertos y desaparecidos cuyo paradero se desconoce. Este es un caso, es el caso. Pero cuántos son, se podrá discutir. No está en el número, el problema está en el hecho. Un hecho, por otra parte, que ocurre en toda guerra, es que tal vez nosotros, ahí sí estaría el error, aceptamos ese término descalificante de desaparecido, que pudo ser en un momento dado necesario, pero quedó después como un término encubridor de algo oscuro que no se quería dar a conocer. Y esto es lo que está pesando, que hubo una cosa oscura que no ha sido aclarada debidamente. Y el error está en eso, en haber hecho un uso y abuso del desaparecido como una cosa misteriosa. Y no está. Es el resultado, parte del resultado lamentable de una guerra. El problema de la sustracción de menores es una falacia, el sumar amplia acepción. El plan sistemático significaría una orden para robar bebés, para entregarlos, para venderlos, no sé. Sí, señor, ¿qué se debió? Yo soy el primero en reconocer, y estando, aparte que los datos, en ese periodo hubo chicos que fueron sustraídos. Algunos con la mejor intención de que este chico que iba a quedar acá en una casa desconocida
bueno, llevémonos a la casa de fulanito de tal que anda buscando tener familia, no sé, no tiene, y un policía, un militar, lo que fuera, que en un acto así de caridad va y lo entrega. Es un delito, pero no respondía a un plan sistemático. Entonces sí hay la responsabilidad oficial del gobierno. El gobierno no ordenó que se hiciera eso. Es más, previendo que eso ocurriera, dio órdenes para encaminar la restitución del menor que quedaba desvalido. ¿Qué siente? Realmente, con una sonrisa, voy a decirlo, ¿no? Porque felizmente uno sabe que está caminando por la verdad. ¿Cómo miente? ¿Cómo miente este hombre, no? Por primero habla de guerra, que no hubo una guerra. Acá ya está probado, escrito, dicho, que hubo terrorismo de Estado. Habla que no hubo un plan sistemático cuando ya está probado, escrito y dicho que hubo un plan sistemático para robar bebés, porque lo dijeron sus propios pares. Por ejemplo, Camps en un momento dado era jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires a un medio español. Le dijo que él personalmente había mandado eliminar a más de 5.000 subversivos, pero que no había matado niños, sino que les había buscado otras familias para que los criaran diferentes que a los padres, porque las abuelas los íbamos a hacer subversivos como a nuestros hijos. O sea que hay un reconocimiento de los inferiores en graduación militar que este hombre, y que era todo un plan del ejército, la marina, la aeronáutica y las fuerzas de seguridad, que no actuaban, eran fuerzas conjuntas. No era sueltita la cosa, como él dice, entregarlos, ayudarlos. Robaron chicos, esperaron que nacieran y a nuestras hijas las tenían engrilladas, encapuchadas, hasta el día del nacimiento del bebé, en condiciones infrahumanas, para quedárselo ellos y a ellas matarlas, porque yo lo cuento por lo que me pasó a mí, yo tengo la prueba real. Entonces este hombre miente, no lo voy a tildar de loco porque no está loco, sino que es realmente lo que dije antes, no es un ser humano. Porque digo, usted lo dice muy bien en primera persona, digo, Laura desapareció, Laura dio a luz en cautiverio, su nieto quizás está viendo esto y no sabe. Exactamente, exactamente. Yo no quiero ser demasiado emocional, aunque la verdad que tengo ganas, pero digo, Videla le está diciendo a usted en primera persona y a tantas abuelas, a su nieto se lo dimos de buena voluntad, digo, es de una perversidad particular, ¿no? Total, porque estamos envejeciendo, dejando la vida, muchas abuelas ya no están, en búsqueda de esa criatura que es lo que nos queda de nuestros hijos. Esa es la segunda generación, la de los hijos, la búsqueda de ahora, ya sabemos que no están vivos. Es más, yo creo que en el libro él lo confiesa, que no aparecían los cadáveres para que no se supiera ni en el país ni en el exterior lo que pasaba. Este hombre devarió desde siempre, porque una persona que vive en el planeta Tierra sabe que las cosas se saben, se entera la gente, y además que nosotras no, como familia, la familia no se iba a quedar llorando en la casa, que fue lo que pensaron que íbamos a hacer por miedo, sino que sí, teníamos miedo, pero salimos igual. Seferino, él habla de, vuelve con el número de la cantidad de desaparecidos que hay, en la extensa charla, las 20 horas que vos tuviste, ¿él habla de números de desaparecidos? No, curiosamente, él dice que lo importante no es el número, es el hecho. Tiene una cifra, 7.000 u 8.000 personas que debían, dice él textualmente, que debían morir para ganar esta, entre comillas, guerra contra la subversión. Ellos dicen, llegaron al golpe con el consenso de que había que eliminar toda esta gente, una cantidad grande de gente, dice, y el método va apareciendo y lo van asumiendo precisamente porque ellos pensaban que si lo hacían más explícitamente, habría habido protestas acá y fuera del país. A ellos temían mucho la opinión de Estados Unidos. En Estados Unidos, en el 76, era el último gobierno conservador de Ford. Y ya había un consenso en función de los demócratas de Carter, que terminan ganando en noviembre de ese año. Había habido muchas quejas por la represión brutal de Pinochet. Entonces no querían eso.
Yo también, claro, aparte de las entrevistas a Videla y otros jefes militares y sindicalistas y políticos, también me fijo en documentación desclasificada de la embajada norteamericana. Y los norteamericanos, acá había un embajador que era conservador, Robert Hill, pero a los 2 meses ya se dio cuenta de lo que pasaba. Y fue duro con el gobierno, solo que el secretario de Estado era Kissinger y no lo dejaba avanzar mucho. Pero quiero decir, es una ingenuidad pensar que semejante ausencia no iba a surgir. Pero ¿dónde está la razón de por qué hacen eso? Yo creo, y lo confiesa Arguindegui, que era el temido ministro del Interior, ellos se sintieron omnipotentes. Dicen, nuestro error fue sentirnos omnipotentes. Ellos creyeron que podían hacer todo. Esto creo que usted lo dejaba traslucir, Estela. O sea, creer que vos podés desaparecer 7.000, 8.000, 30.000 personas y que no pasa nada. O sea, que uno puede erradicar de la faz de la Tierra 30.000 personas, o tomemos el número de Videla, la verdad que ya ni siquiera importa, y que no les pasa nada. O sea, es un grado de omnipotencia demencial. Claro, ¿no? total. Ellos creyeron que con esa fuerza, poniendo en práctica la doctrina de la seguridad nacional. Y la doctrina francesa también. Y la doctrina francesa, de lo cual, bueno, tanto Francia, bueno, también les debe doler en el norte, ¿no? Que eso se introdujo en Latinoamérica. El enemigo era el interno y había que matarlo. Había ya un proyecto de muerte. Ellos se sintieron tan dioses de la vida y de la muerte, desde la cúpula hasta los grupos de tareas y los grupos que entraban en los centros clandestinos a torturar, vejar y asesinar. Y decían en sus arengas, somos los dueños de ustedes, somos los dioses, los dueños de la vida y de la muerte de ustedes. Entonces eran tan crueles. A mi hija, por ejemplo, al compañero de mi hija, al papá de mi nieto, lo mataron enseguida, pero a ella la dejaron vivir por su embarazo. Pero le hicieron el 28 de diciembre del 77 un simulacro de fusilamiento. La sacaron a un patio, a ella y otra compañera, para fusilarlas. Así que hay que ver qué habrá sentido y qué habrá pensado, pero después no la mataron y le dijeron que la inocencia te valga. O sea que la crueldad era infinita. Hay algo que me impresiona de lo que dice en esta nota que Seferino Reato, insisto, mañana en su libro Disposición Final, dice, fue un error el término desaparecido, que fue el mismo el que lo acuñó. ¿Se acuerdan de aquel discurso espantoso? No están... Si no están desaparecidos. Ahí creo que es fundamental para un periodista, un historiador, recrear el contexto. En el sentido de que esto viene desde atrás, viene desde el 30. Esta creación de un mito que es la nación católica, donde los dos grandes pilares es el ejército y la iglesia, para salvaguardar, digamos, la civilización occidental y cristiana. Esto viene del 30 como reacción al liberalismo de la generación del 80, los secularistas, ¿no? Y después se utiliza contra las izquierdas y también contra el populismo, contra el peronismo. Claro. Esto va engendrando un monstruo que es el ejército, y la eclosión es la dictadura. Pero en la dictadura ellos creían que podían moldear a la sociedad, porque él dice, nuestro objetivo fue disciplinar una sociedad anarquizada, recortando el poder del sindicalismo, poniendo en caja al peronismo, terminando con el capitalismo prebendario, en función de una economía liberal. Claro. O sea, fíjate cómo es importante el contexto para comprender, que es como decía Marx, el hombre hace la historia, pero no a su libre arbitrio, sino en determinadas circunstancias que le vienen dadas del pasado. Por eso es lo que me parece importante cuando uno tiene frente al micrófono o está tomando notas de este tipo de personajes. Claro. Pero yo todo no lo sé que si representa. Él confesó, dijo, no, yo no leí el libro, que vinieron con un proyecto económico. Sí, claro, él dice, el consenso en las fuerzas armadas, en especial en el ejército, era un consenso en función de una economía liberal. Dice, después se rompió. A los pocos años empezaron las grietas. Porque, atención, estos hombres no estuvieron solos. Hubo una sociedad oligárquica que los acompañó, ¿verdad? Que es la economía mayor que tenemos en el país, que son grupos limitados
que contribuyeron. Por eso nosotros hablamos de dictadura cívico-militar. Claro. Ahí yo tengo una duda, sí, porque yo creo que el ejército tenía muchísimo poder. Y lo reconoce al año siguiente Alfonsín, que era un político notable, en una conversación con Ricardo Joffre, que era subsecretario general de la presidencia de Videla y radical, donde él le dice, mire, no es necesario que llamen a una convención constituyente, porque Joffre estaba en el tema de la salida amañada, la salida política, pero controlando el poder, ¿no? Y para eso necesitaban alguna legitimación. Dice, no es necesario que ustedes llamen a elecciones. Con el poder que tienen los militares, hoy dicen cuánto van a ser los constituyentes, nos asignan a cada partido, incluso al Partido Comunista, una porción y nosotros vamos a hacer una lista única. Después lo elegimos a Videla 2 o 3 años y vamos a elecciones libres con buenos padrones. Pero el poder de las armas. Sí, claro. Tenían todo el poder. Bueno, pero el poder del dinero maneja las armas. Sí, no fue el poder de las armas tiene, Ahora, que se las damos nosotros. Ideológica. Él se queja mucho de él se queja de los empresarios porque dice, ¿cuántas veces me dijeron se quedaron cortos, tendrían que haber matado a 10.000 más? Sanjay dijo eso, 3 millones. Y después nos dieron con todo. Tiene unas frases terribles porque dice, ¿cuántas veces nos dijeron eso? Claro, era barato decir eso. Claro. Miren lo que estamos pagando ahora. Déjame reiterar, creo que es muy importante, sobre todo el final de este testimonio que veíamos recién. Me parece que cierra esto que decía Estela, lo que decía Ceferino, que no fue un plan solamente de las armas, era un plan mucho más profundo en la sociedad argentina. La guerra, por su naturaleza, es un fenómeno cruel. Una guerra interna entre hermanos, doblemente cruel. Pero a veces las sociedades deben enfrentar precios a pagar en función y en virtud de objetivos superiores. En este caso yo le puedo decir que esta guerra, dentro del marco de crueldad que la caracterizó, fue el precio que lamentablemente la nación argentina hubo de pagar para seguir siendo una república. Esto es una cosa que está en la sociedad, está instalada en la sociedad como un cargo que debemos a la sociedad, que debemos aclarar como podamos. Y es difícil, es difícil. Después de mucho dar vueltas, yo en este momento le diría que creo que no hay más que decir la realidad. En toda guerra hay un saldo de lisiados, muertos y desaparecidos cuyo paradero se desconoce. Este es un caso, es el caso. Pero cuántos son, se podrá discutir. No está en el número, el problema está en el hecho. Un hecho, por otra parte, que ocurre en toda guerra, y que tal vez nosotros, ahí sí estaría el error, aceptamos ese término descalificante de desaparecido, y que pudo ser en un momento dado necesario, pero quedó después como un término encubridor de algo oscuro que no se quería dar a conocer. Y esto es lo que está pesando, que hubo una cosa oscura que no ha sido aclarada debidamente. Y el error está en eso, en haber hecho un uso y abuso del desaparecido como una cosa misteriosa. Y no es tal. Es el resultado, parte del resultado lamentable de una guerra. El problema de la sustracción de menores es una falacia, el sumar amplia afección. El plan sistemático significaría una orden para robar bebés, para entregarlos, para venderlos, no sé. Sí, señor, ¿qué se debió? Yo soy el primero en reconocer, y estando, aparte que los datos. En ese periodo hubo chicos que fueron sustraídos. Algunos con la mejor intención de que este chico que iba a quedar acá en una casa desconocida, bueno, llevémonos a la casa de fulanito de tal que anda buscando tener familia, que no tiene, y un policía, un militar, lo que fuera, que en un acto así de caridad va y lo entrega. Es un delito,
pero no respondía a un plan sistemático. Entonces sí hay la responsabilidad oficial del gobierno. El gobierno no ordenó que se hiciera eso. Es más, previendo que eso ocurriera, dio órdenes para encaminar la restitución del menor que quedaba desvalido. Es verdad. Seferino, la verdad que Estela y Seferino siguen escuchándolo y agregando datos que son muy impresionantes. Nos queda poquito tiempo. Vuelvo al comienzo con algo más personal. ¿Notaste alguna dosis de arrepentimiento? No, él lo aclara. Él dice, no estoy arrepentido de nada, duermo tranquilo todas las noches, pero también dice, entre comillas, tengo un peso en el alma, que es aclarar qué pasó con los desaparecidos para que la sociedad sepa lo que hicimos, cómo lo hicimos. Creo que él es una persona grande. Creo que ellos, en general muchos jefes militares, pensaban que el año pasado iba a ganar Eduardo Duhalde y creían que Duhalde les iba a dar una amnistía. Como saben que vamos a tener por lo menos 4 años más de gobierno de Cristina Kirchner, se ha decidido hablar. El tema es que nosotros, los periodistas, no lo queremos entrevistar porque en los últimos 4 años tuvo 4 pedidos de entrevista. Uno, el periodista español, que más él lo interpreta más como un líder político, ¿no? Para mí es un personaje de la historia. Una periodista colombiana que después no supo más nada y un abogado que sacó un libro y publicó algunas declaraciones. Y yo, digamos, hay también entre nosotros un no ejercer toda la libertad de prensa. Porque creo, como Todorov, este búlgaro francés, gran semiólogo, publicó la semana pasada, ya es hora de ir a interrogar, a entrevistar como periodistas a dictadores, porque son los que ellos saben todo. Hay que ver si dicen la verdad y hay que ver si quieren hablar, pero está la posibilidad, claro, porque están ahí, digamos. Y dicen, claramente. A propósito de esto, ¿hay que entrevistarlo a Videla, Estela? Bueno, a mí me parece bien, porque se rescata lo que dice, y dentro de lo que dicen, que mienten, hay verdades. Se corroboran los asesinatos, las muertes y la metodología de la desaparición. Porque hay quien dice todavía, y periodistas, no, están en Europa los desaparecidos, están allá. Los hijos de tal señora no están acá, ni muertos, están paseando, se fueron. ¿Hay alguien que puede creer eso? Digamos? Nadie lo puede creer, pero lo dicen todavía. Entonces, ante eso, que este hombre diga, maté, y si dice que mató 7, 8 mil, es mucho más, porque miente, y además reconoce el robo de bebés, aunque lo disfraza, y siempre de estas entrevistas surgen elementos valiosísimos para la justicia. Le voy a pedir que cierre este encuentro de una manera casi personal. Uno siempre se imagina que este personaje puede estar viendo este momento del programa. Nunca estuvo en un cara a cara con Videla. ¿Le queda algo por decirle si lo está viendo? Sí, decirle que si es católico y sabe que Dios lo va a juzgar, que no solo vale que le den el sacramento, sino que se arrepienta y confiese, que confiese y que nos ayude a consolidar la democracia sabiendo dónde están los 30.000 desaparecidos y dónde están los 400 nietos que estamos buscando a las abuelas. Muchas gracias por haber venido. Por nada. Seferino, mucha suerte con el libro que mañana está en las librerías y que por supuesto recomendamos leer. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Por favor, es un gusto como siempre.